Hola mis queridas tejedoras, ¿cómo están el día de hoy? Espero que con todo el entusiasmo para tejer un nuevo proyecto. Este proyecto es bastante sencillo, chiquillas, no es que requiera demasiado cálculo o demasiado estar tan concentrada para tejerlo. ¿Cuál es la magia y hace que se vea tan entretenido y que quizás algunas personas piensen que es más difícil? Porque intercalamos 4 puntos. Estamos trabajando con 4 puntos distintos y los vamos trabajando por color, por tramo de color. Entonces, cuando cambio el punto, cambio el color. Yo acá en mi ruana usé 8 colores. ¿Ya? Tú puedes usar 4, puedes usar 2, ¿ya? Cualquier múltiplo de 4. Bueno, 2 yo sé que no es múltiplo de 4, pero puedes ir intercalando, por ejemplo, 1 y 1, o 4 y 4, ¿ok? O 2 y 2. ¿Qué es lo importante? Que vayas intercalando los puntos como te muestra el patrón. ¿Ya? No hagas cambio del orden de los puntos. Si dice punto alto, tejes punto alto, jazmín, punto arroz y punto abanico. ¿Por qué? Porque al tejer en este orden vamos a lograr que los ojales nos calcen justo tanto en punto arroz como en punto alto. ¿Ya? Y si los ojales nos calzan en punto arroz y punto alto, nos va a resultar mucho más fácil hacerlos. Porque como estos puntos son más complicados, el jazmín y el abanico son más complejos de hacer, entonces nos va a costar mucho hacer el ojal, nos va a quedar más grande, los espacios nos van a dar, hay que hacer muchas modificaciones. Entonces, para no complicaros la vida, hacemos los ojales en punto arroz y punto alto, ¿ya? Y así no nos complicamos. Entonces, por eso es importante mantener el orden de los puntos, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la muestra de tensión. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar un poquitito más la cámara para que se vea más detalladamente lo que vamos a trabajar. Yo tengo 4 colores, ¿ya? Que no son exactamente los mismos que tejí la ruana, pero sí son el mismo material, ¿ok? Lo importante es que todos los colores que tú vayas a usar, todos los ovillos que tú vayas a usar, sean el mismo material, ¿ya? O mantengan el mismo grosor. ¿Ya? Para que no tengas problemas de textura o que te quede un punto muy suelto, un punto muy grande, ¿cierto? Un punto muy pequeño. Para que todo se mantenga parejito, todos del mismo material. ¿Ok? Yo estoy usando Colors de revés derecho, súper asequible, lo encuentran en distintas partes, entonces y hay un montón de colores que puedes combinar. Yo sé que estos colores quizás no son tan combinables, pero es una muestra y es para que veamos cómo se hacen los puntos, cómo se hacen los cambios de color y ustedes pueden ir combinando ahí como ustedes quieran. Ok, entonces, sin tanto bla bla, comencemos a tejer. Ok, chiquillas, yo tengo acá entonces mi color número 1 y tengo un crochet número 5, que es el que voy a usar para tejer, que está acorde a la lana que yo estoy usando. Recordar que los 4 colores que yo voy a utilizar son de la misma línea, ya son el mismo material, solamente cambia el color. Ok, entonces, voy a comenzar montando 21 puntos altos. Tejo mi cadenita de base, vamos a tejer puntos mágicos, tejo mi cadenita de base y luego 3 cadenitas de altura. Ok, ahora tomo la lazada y voy a la cadenita número 1, tejo la cadenita de base y ahora tejo un punto alto. Siguiente, lo mismo, lazada, voy a la cadenita de base, tejo mi cadenita de base y ahora tejo punto alto. Y aquí tengo 3 puntos. Ok, así voy a ir tejiendo y avanzando hasta tener 21 puntos, que son los que necesito para que me calcen todos mis puntos de fantasía sin problema. Ok, en mi canal de YouTube vas a encontrar tutoriales de cómo tejer el punto alto mágico, punto bajo y punto medio, ¿ya? Para que aprendas a tejerlo sin tejer la cadenita antes, ¿ya? Aquí lo estamos tejiendo, si te fijas, cadenita base junto con el punto. Ok, voy a continuar entonces tejiendo tal cual hasta tener mis 21 puntos, que son, recuerda que cada punto es una barrita. Entonces nos vemos ahí. Ok, yo ya tengo aquí entonces mis 21 puntos.
mis 21 barritas. Ahora doy vuelta a mi tejido y voy a tejer mi segunda vuelta de puntos altos. Para eso subo nuevamente con mis 3 cadenitas, clavo mi crochet y me salto este punto, tejo el siguiente. Recuerda que aquí este punto de ahí está representado por las 3 cadenitas que acabamos de tejer, entonces por eso tejemos este y ahí cerramos y tejemos nuestro punto alto. Si te fijas, te queda cerradito, ¿cierto? No te queda ese espacio que suele quedar cuando tejemos puntos altos. Y ahora continuamos tejiendo de manera normal. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 4 vueltas de puntos altos. Nos vemos cuando lleguemos ahí. Listo, chicas, yo ya tejí mis 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Ya voy a tejer el último punto. Y ahora vamos a hacer el cambio de color y el cambio de punto. Nos toca tejer punto jazmín. Y para hacer el cambio de color, vamos a dejar aquí este punto sin tejer. Ya lo vamos a dejar ahí en pausa. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder tejerlo con el siguiente color. Entonces, vamos a cortar esta colita. Vamos a dejarla un poquito larga nomás. Después se esconde, así que no te preocupes. Y voy con mi color número 2. Vamos a buscar la puntita que siempre se nos pierde. Entonces, tenemos esto que nos quedó a mitad de camino, ¿cierto? Nos quedó el punto sin cerrar. Juntamos con la otra colita. Y cerramos con el color número 2. Entonces te vas a fijar que te va a quedar el punto cerrado igual. Y ya se ve ahí saliendo el siguiente color que vamos a utilizar. Vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a tejer nuestro punto jazmín. Primero vamos a enrollar estas 2 colitas, ya, junto con la hebra que es la que vamos a tejer, para que no se nos desarme el tejido y no tengamos que hacer tanto nudo. ¿Okay? Podemos ir escondiéndola a medida que vamos tejiendo. Ok, comenzamos entonces. Vamos a tejer nuestras 3 cadenitas de subida, ¿verdad? Cadenitas de altura. Y aquí nos podemos ayudar de un marcapuntos, si tú quieres, de un alfiler o si quieres hacerlo así nomás, no hay problema. Para saber dónde después tenemos que clavar el crochet. Entonces tengo aquí mis 3 cadenitas y voy a tejer 2 cadenitas más. Tomo mi lazada y aquí voy a tejer 2 puntos altos sin cerrar, ¿ya? O sea, a mitad, 2 puntos altos a mitad de hacer. ¿Okay? Hago la mitad y dejo ahí mi anillito descansando. Dejo el siguiente. Y me quedan 3 anillitos. Estos 3 anillitos van a ser mi primer pétalo. Voy a sacar esto. Voy a tomar lazada nuevamente para tejer los otros pétalos y me voy a ir al primer punto. Entonces voy a aprovechar de enredar las hebras que quedaron. Listo, paso. Y ahora tejo mi primer punto. Ya lo dejamos a mitad de camino. Vamos con el siguiente. Ahí sin cerrar. Y el siguiente. Otra vez sin cerrar. Entonces tenemos 2, 4, 6 anillitos. Y se ven ahí claramente estos 2 pétalos. Ok, vamos con el siguiente. Entonces tomamos lazada, contamos 1, 2 y en el número 3 voy a clavar mi crochet. Clavo mi crochet, aquí mantengo las colitas, ¿cierto? Para que se vayan escondiendo. Tomo la hebra, punto alto sin cerrar. Siguiente, en el mismo punto, punto alto sin cerrar. Siguiente, otra vez ahí mismo, punto alto sin cerrar. Entonces ahora en mi crochet voy a tener 9 anillitos. Contemos 2, 4, 6, 8, 9. Y ahora cierro todo junto. Todo junto y si te fijas tenemos aquí nuestra primera florcita. Ya, ahora para marcar el centro de la flor simplemente tejemos una cadenita
y tejemos nuevamente la siguiente florcita y los siguientes pétalos. Para tejer los siguientes pétalos, repetimos lo mismo que tejimos aquí. Ok, entonces, nuevamente, 2 cadenitas. Ya, tejemos nuestras 2 cadenitas, tomamos lazada y en el centro tejemos nuevamente 2 puntos altos sin cerrar. Tomamos lazada en el centro y ahí tenemos 3 puntos altos sin cerrar. Siguiente, vamos aquí mismo donde tejimos el pétalo número 3 de nuestra florcita anterior y vamos a tejer ahí otro pétalo. 2 y 3. Ya tenemos 2 pétalos. Si te fijas, tenemos 6 anillitos en nuestro crochet. Nuevamente una lazada y volvemos a contar. 1, 2 y en el 3 clavamos el crochet y tejemos el tercer pétalo de nuestra flor. Ok, y ahora cerramos nuevamente todo junto. Y ahí se ve cómo se va formando nuestra florcita. Cerramos y volvemos nuevamente con el mismo proceso. Vamos tejiendo, si te fijas aquí va entre medio la hebra, ni se nota donde está nuestra colita, entonces puedes ir tejiendo y escondiendo, ¿ya? O puedes tomar una agujita y esconder una hebra hacia abajo y una hebra hacia arriba, como a ti te resulte más cómodo. ¿Ok? Entonces vamos a tejer hasta llegar al otro extremo y ahí te veo. Ok, yo ya di mi vuelta completa y ahora vamos a tejer la última parte. ¿Ok? Vamos a cerrar, repetimos el proceso, nuestras 2 cadenitas, tejemos 2 puntos altos sin cerrar, nuevamente 2 puntos altos sin cerrar, perdón, 3 puntos altos sin cerrar, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ¿qué va a pasar? Si nosotros tejemos un pétalo acá en el borde, nos va a quedar hacia afuera. Nosotros necesitamos que nos quede recto, que nos quede parejito. Entonces debemos replicar lo que hicimos acá. Entonces vamos a cerrar aquí solamente con 2 pétalos. ¿Ok? Y ahora vamos a tejer aquí en este bultito que se ve ahí un punto alto. Entonces esto me va a dar la altura que yo necesito y va a permitir que mi borde quede recto, ya quede parejito. Ahora, también te vas a dar cuenta que este punto queda más abultado, ya, y queda un poquito más grueso que el punto alto. A mí personalmente me gusta bastante que quede con esta textura un poco distinta y siento que le da un poco la magia a la ruana, pero si a ti no te gusta y tú sientes que se nota mucho el contraste de puntos respecto a textura, porque claramente los puntos son distintos, entonces va a haber contraste de puntos. Pero si la textura no te gusta tanto porque sientes que te queda muy apretado, puedes tejer con un crochet un poquito más grueso. Entonces, en este caso yo estoy tejiendo con un 5. Si no te gusta como te queda con un 5, podrías tejerlo con un 5,5. ¿Ya? Importante hacer todos estos cambios que tú quieras hacer de crochet en la muestra, ¿ya? Porque eso te va a guiar para que cuando tú lo tejas te quede igual. Porque si lo tejes, por ejemplo, acá con un 5 y luego en el tejido vas a tejerlo con un 5,5, tu ruana te va a quedar más ancha, te va a quedar despareja, ¿cierto? Entonces, con el mismo crochet con el que vas a tejer tu muestra, vas a tejer tu ruana. Ok, entonces, otro importante dato es que aquí, por ejemplo, yo tejí de puntos altos 4 vueltas. ¿Ya? Acá, de punto jazmín, no voy a necesitar tejer las 4 vueltas, porque ya con 2 vueltas me va a dar la altura equivalente a mis 4 puntos altos. Entonces, no te guíes por las vueltas, guíate por los centímetros. En la ruana, en el patrón escrito, dice claramente que cada tramo de color, cada tramo de punto son 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, los 10 centímetros de punto alto no van a ser la misma cantidad de vueltas que los 10 centímetros de punto jazmín. Porque fíjate que aquí yo tengo una sola vuelta y ya tengo la mitad de mi punto alto. ¿Ok? Entonces, importante no guiarte por las vueltas, sino que por los centímetros.
Entonces vamos ahora a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer la segunda vuelta del punto jazmín para que veas cómo se ve la florcita completa. Entonces damos vuelta al tejido, vamos a ajustar un poquitito la cámara que esta se pone un poco rebelde de repente. Y tejemos nuestras 3 cadenitas de altura. Aquí puedes usar un marcapunto si quieres o lo haces así como lo estoy haciendo yo. Y clavas tu crochet. Y tejes tu primer pétalo. Ok, vamos al siguiente entonces, lazada, vamos ahí, mira, te queda, al hacer el punto alto ahí, te queda solito ese espacio para tejer el siguiente pétalo. Se forma solito. Y ahí tenemos entonces nuestro segundo pétalo. Siguiente, vamos al centro. Ahora ya no tienes que estar contando tantos puntos, sino que, perdón, pero Richard acaba de pasar por la cámara, es un gato muy desubicado. Ya, vamos por el centro entonces. 3. Y tenemos 3 pétalos, si te fijas, 9 anillitos en nuestro crochet. Y ahora cerramos. Y así continuamos tejiendo tal cual, chiquillas. ¿Ves? Si te fijas, te queda recto por acá y te queda recto por acá. Nos vemos cuando lleguemos aquí. Ya, chicas, voy llegando al final de la segunda vuelta y esta parte suele generar confusión. Yo sé que probablemente has tejido el punto jazmín en otras circunstancias o en otros patrones, porque no es el único patrón donde trabajo con este punto. Y siempre genera confusiones. ¿Por qué? Porque este punto es súper adaptable y súper modificable a lo que tú puedas tejer. Entonces, no siempre las terminaciones van a ser igual y no siempre el comienzo siempre es igual, pero suele haber confusión en las terminaciones porque a veces no cuadra igual y uno las debe ir calzando. ¿Ok? Entonces, guíate por este tutorial, ¿ok? Guíate por este video para realizar esta ruana, ¿ya? Porque probablemente en otro punto jazmín que tú veas por ahí va a terminar de otra manera, ¿ya? Y va a contar los puntos de otra manera, ¿ok? Porque finalmente el tejido, chiquillas, ustedes saben que es así de versátil y se puede ir modificando siempre, ya depende del diseñador. Entonces, consejo, guíate por este video. Ok, entonces ya tengo acá, voy llegando a la última parte, voy a cerrar acá y voy a tejer mis 2 pétalos, ¿ya? Entonces tejo el pétalo número 1, ahora voy a tejer el pétalo número 2, 3, ya tengo mis 6 anillitos. Entonces ahora, ¿qué nos toca? Tejer el punto alto solito. Entonces cerramos, ¿ok? Tomamos lazada y acá en ese espacio de ahí, ¿ves? Se queda clarito. Ahí tejemos nuestro punto alto, ¿ok? Para que te quede parejito y te quede recto, ¿ok? Entonces así vas a poder continuar tejiendo la cantidad de vueltas que tú estimes conveniente y que tú encuentres necesario, ¿ok? Y si te fijas, mira, es súper evidente, ahora que tenemos las dos partes, los 2 primeros tramos, que esto es más abultadito que esto. Ya esto después se arregla con el bloqueo, que te voy a mostrar también cómo lo hago yo, para poder después medir y esto ir calculándolo según el ancho que nosotros queremos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar entonces la última vuelta para poder cambiar el punto, porque ahora nos toca tejer punto arroz. Entonces, para eso necesitamos tejer, mira, voy a contarte acá. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 y 21. ¿Ok? Así lo vamos a cerrar. Vamos a tejer 3 puntos bajos en cada centro, 2 puntos bajos en el final, perdón, en el principio y un punto bajo al final. O al revés, un punto bajo acá y 2 puntos bajos acá. Así nos van a calzar los 21 puntos exactos para poder cambiar al siguiente punto y no nos quede chueco. Ya no nos queden aumentos ni disminuciones. La idea es que mantengamos siempre los mismos 21 puntos. Ok, entonces terminamos acá. Doy vuelta y voy a tejer aquí mis 2 puntos bajos. En cada centro de mi flor voy a tejer 2 puntos bajos. Tejo con mi cadenita, un punto bajo, 2 puntos bajos. Voy al siguiente y ahí voy a tejer 3 puntos bajos. 1,
2, 3 puntos bajos. Y mira cómo va quedando. Ya, pareciera que hicimos ahí el corte. Ya, entonces, siguiente centro, 3 puntos bajos. Y así vamos a tejer hasta llegar al final, que solo tejemos uno. Te veo cuando lleguemos ahí. Ok, yo voy terminando mi vuelta, ya tejí todos mis centros y ahora me falta solamente tejer el último punto para llegar a los 21 que necesito. Entonces ya cerré mi trama de punto jazmín y ahora debo cambiar también color. Entonces para eso voy a dejar mi hebra larga nuevamente, ya corto, la dejo larguita y cierro el último punto con el siguiente color. Entonces ahora nos toca tejer. Cerramos con el siguiente color, que sería el color número 3. Y vamos a dar paso al punto arroz. Y así debería irte quedando. Ok, vamos a comenzar entonces con el siguiente color, con el color número 3. Y vamos a tejer punto arroz. ¿En qué consiste el punto arroz? Donde nosotros vamos a ir intercalando punto alto y punto bajo. Entonces ya cerramos, damos vuelta a nuestro tejido y al igual que en la parte anterior, enrollamos ahí. Ya nos vamos enredando para ir escondiendo nuestras colitas a medida que vamos tejiendo. Ok, entonces vamos, tejemos una cadenita y aquí tejemos un punto bajo. Punto bajo. El siguiente punto nos toca un punto alto. Vamos lazada y tejemos un punto alto. El siguiente punto nos toca un punto bajo. Y ahí con cuidado para que no te vayas confundiendo con las hebras que nosotros tenemos para esconder. ¿Ya? Entonces tenemos, ahora nos toca punto alto. Ahora el siguiente punto bajo y así vamos a ir tejiendo tal cual hasta llegar al final. ¿Ok? Se repite exactamente lo mismo. Y ahí te veo cuando lleguemos al final de la vuelta. Ok, ya voy llegando al final. Punto alto y termino con punto bajo. Entonces ahora doy la vuelta. Tejo mis 3 cadenitas de altura porque ya tejí, fíjate acá, un punto bajo. Entonces ahora me toca tejer un punto alto. ¿Ya? Y voy a tejer aquí ahora mi punto bajo. Pero al tejerlo me va a quedar como esto, ¿cierto? Entonces para que eso no me pase, voy a hacer lo siguiente. Voy a subir con 2 cadenitas. Y aquí voy a tejer mi punto alto. ¿Ok? Entonces ahora aquí voy a tejer mi punto bajo. Y así voy a continuar intercalando punto alto y punto bajo. Te vas a fijar que se nota muy clarito, sobre todo en tu proyecto, y fíjate bien en tu tejido, la parte que está más abajo, ¿cierto? Es donde tejí el punto bajo antes, y el punto alto te va a quedar como una montañita. Entonces, cuando yo estoy tejiendo, debo saber que cuando está la montañita, debo tejer un punto bajo. Y cuando está hacia abajo, ya cuando está más hundido, debo tejer un punto alto. ¿Ya? Y así voy a ir jugando con los puntos. Intercalando el punto bajo y el punto alto. Entonces ahora está esa montañita, me toca punto bajo. Ahora está ese espacio, ¿cierto? Me toca punto alto. Y así voy a repetir lo mismo, tal cual, hasta llegar al final. Y en esta ocasión también con este punto voy a tejer 4 vueltas. Ok, chicas, yo ya tejí mis 4 vueltas.
voy a terminar mi vuelta número 4 y voy a cerrar aquí ya con un punto bajo, que es lo que me toca tejer. Entonces, como este es mi último punto, ya se ve cómo se teje el punto arroz, se ve la diferencia. Como este ya es mi último punto, lo dejo ahí descansando, ¿verdad? Y voy a cortar nuevamente mi colita y me voy con el siguiente color. Y el siguiente color y el siguiente punto. ¿Ok? El siguiente punto es el punto abanico. Juntamos, cerramos con el color número 4, damos vuelta, enredamos, ajustamos para que no se nos desarme, ¿cierto? Entonces, para este punto, el punto abanico, vamos a partir tejiendo punto bajo y luego nuestras conchitas, ¿ya? Entonces, cadenita. Aquí voy a ir aprovechando de ir enredando también mis hebras, punto bajo. Y ahora voy a contar. Voy a tomar la lazada, cuento 1 y en el número 2 voy a tejer 3 puntos altos. ¿Ya? Voy a ir ahí cruzando las hebras. Ahí va un punto, el siguiente, 2 puntos y el final 3 puntos. ¿Ya? Aquí tengo mis 3 puntos altos. ¿Ok? Ahora cuento 1 y en el siguiente tejo un punto bajo. ¿Ok? Entonces esto es uno de los tantos puntos abanicos que vas a encontrar en crochet. ¿Cuál es la gracia del punto abanico? Que se forma un abanico, ¿cierto? Se conoce mucho también como el punto concha. Y es importante que los puntos que tú emplees acá sean siempre un número impar. ¿Ok? Entonces vas a encontrar abanicos de 3 puntos, abanicos de 5 puntos, abanicos de 7 puntos, incluso abanicos, no sé, de 13 puntos, 15 puntos, 20 puntos, depende del diseño que tú vayas a realizar. ¿Ok? Y estos puntos pueden ser, por ejemplo, vas a encontrarte también con abanicos que son punto alto, cadenita, punto alto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esto se expanda. Por eso partes siempre con un punto bajo, que son como que se cerrara el círculo, ¿verdad? Y la del centro es punto alto para que suba, para que haga esto, ¿ya? Que esa es la idea. Esa es como el dato que nadie pedía, pero que siempre sirve saber. Ok. Vamos con el siguiente entonces. Tejemos punto bajo, contamos 1, en el siguiente tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Contamos 1, en el siguiente tejemos un punto bajo. Tomamos lazada, siguiente, saltamos, en el siguiente tejemos 3 puntos altos. Ese no lo tejemos y el siguiente tejemos punto bajo. ¿Ven? Y así ven cómo va quedando estas olitas, ¿cierto? De nuestro tejido. Entonces vamos a continuar tejiendo tal cual hasta llegar aquí al final y ahí nos vemos nuevamente. Ok, ya llegué al final y entonces ahora debo cerrar con mi punto bajo en el último punto. Ahorita súper, ahí sí. Bueno, la hebra me quedó tan larga que me llegó hasta el otro lado. Entonces, ¿qué hago yo con estas hebritas que están dando vueltas por ahí? Las corto a ras. Así de simple, chiquillas. No se compliquen la vida. Cortadas a ras. Ok. Entonces, ahora doy vuelta a mi tejido. Y ahora aquí debo tejer la mitad de mi abanico. ¿Ok? Para que me quede así y luego esto así. Entonces subo con 3 cadenitas. Y aquí como tengo 3, la mitad sería esta. ¿Ok? Entonces debo tejer solamente un punto alto. Tomo lazada y aquí tejo un punto alto.
Y ahora en el centro, en la mitad, en el número 2, tejo mi punto bajo. Y fíjate cómo te queda el borde. Siguiente, lazada, y aquí tejo mi abanico completo, o sea, mis 3 puntos altos. 2 y 3. Y acá en el centro tejo un punto bajo. Y así voy a ir tejiendo tal cual. ¿Ves cómo se van formando estos abanicos? Tú, por ejemplo, si quieres jugar un poquitito con este punto, puedes tejer una vuelta de abanico con cada color. Ya, y se vería mucho más colorida tu ruana. Así que, chiquillas, a jugar con el color nomás. Atrévanse a jugar con los colores. Pueden usar los colores que quieran, como quieran, e ir combinando según sus gustos. Importante que sean siempre del mismo tipo, ¿ok? Del mismo tipo y que los puntos sigan el mismo orden, ¿ya? Y que sean siempre la muestra de 21 puntos. Ok, entonces vamos a continuar hasta llegar aquí nuevamente y también voy a tejer en esta ocasión 4 vueltas, ¿ok? Y ahí te muestro el final para que nos quede el borde recto, porque si tú te fijas, ahora el borde nos está quedando con guatitas, ¿cierto? Con estas olitas, para que nos quede recto y después poder cambiar nuevamente a lo que sería el punto alto, ¿ya? Te voy a mostrar cómo hacerlo en la vuelta número 4. Entonces tenemos 1, 2, tejemos la vuelta número 3 y la número 4 nos vemos. Ok, chiquillas, yo ya tejí entonces aquí mis 3 vueltas y ahora me falta tejer la vuelta final, que te voy a mostrar cómo se teje para que te quede recto. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que cuadrar siempre los 21 puntos. ¿Para qué? Para que nos calcen, como ves, este punto y este punto, que son más complejos, que requieren cantidad exacta de puntos. Entonces, para eso tenemos que hacer un juego un poco extraño, ya, con estos puntos para que nos calcen muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer acá 2 puntos altos, acá un punto bajo, 2 puntos altos, 2 puntos bajos, 2 puntos altos, 2 puntos bajos, y así. Y acá 2 puntos bajos y 2 puntos altos. ¿Ok? Solamente aquí vamos a tejer un punto bajo. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tejer nuestras 3 cadenitas de altura, 3 cadenitas. Voy a clavar mi crochet aquí para que me quede cerradito. ¿Ya? Y aquí voy a tejer mi punto bajo. Acá, en lugar de tejer 3 puntos altos como lo venía haciendo anteriormente, voy a tejer solamente 2. ¿Ya? Así no me da la altura, ¿cierto? No me hace este efecto así de olitas. Y aquí 2 puntos bajos. Acá 2 puntos altos. Acá 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos altos. Siguiente, 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos altos. Y aquí 2 puntos bajos. Y cerramos con 2 puntos altos. Entonces sería un punto alto aquí y el otro punto alto acá. Entonces, si te fijas, nos queda el borde parejito, ¿cierto? El borde derechito y nuestras esquinas también. Ahora, al tejer la ruana vas a hacer exactamente esto mismo, recordando que cada tramo debe medir lo mismo. Acá, si te fijas, hice 4 vueltas y la distancia es totalmente distinta. Acá hice solamente 2 vueltas y el tramo es mucho más grande que en las 4 vueltas que hice acá. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver mucho con el punto que nosotros estemos empleando. ¿Ya? Por eso es importante que cuando estés tejiendo tu ruana te guíes por la cantidad de alturas en centímetros.
Ok, muy bien. Entonces ahora, como esta va a ser mi última vuelta, aquí también vamos a aprender a cerrar el punto. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Generalmente, cuando tejemos crochet y cerramos nuestro tejido, solemos hacer esto, ¿cierto? Cortamos y tiramos y nos queda un nudo. Para evitar eso, vamos a tirar desde aquí. Esta argollita la vamos a tirar. Vamos a cortar una hebra larga y vamos a tirar. ¿Ok? Y esta hebra la vamos a esconder con una aguja. Y mi agujita. Y tenemos esto. Ya desde arriba se ve esto. De esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por el costado y vamos a tomar esa hebra de ahí, de abajo hacia arriba, y vamos a tirar. ¿Ok? Una vez más. Pero ahora, esta ocasión, mira, si te fijas, te queda ese cachito, ¿cierto? Que es el que acabamos de coser, es la hebra que acabamos de pasar. Entonces ahora vamos a dar la otra vuelta y la vamos a pasar por el punto de abajo. Y vamos a tirar. Con confianza nomás, chiquilla. Entonces te va a quedar así. Y ya no te va a quedar ese nudo que te queda cuando terminas un tejido. Y ahora simplemente escondemos en dirección de nuestros puntos, ¿cierto? Vamos escondiendo junto con nuestros puntos. Podemos ir hacia abajo, luego hacia arriba, ¿cierto? Podemos ir ahí cruzando, ir pasando. Y luego cortamos a ras para que no se note dónde quedó. Ajustamos y cortamos a ras, lo más pegadito posible. Y listo, te quedó una terminación invisible. ¿Ya? Yo sé que no todas son muy amigas de las agujas, pero te sirve bastante a la hora de hacer terminaciones porque así te evitas que te queden esos nuditos un poco molestos.